La paz de Dios, amados hermanos, les pido abran por favor su Biblia en el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan, capítulo 8, a fin de que unidos leamos los versículos 31 y 32. Juan 8, 31 y 32. Unidos hacemos esta lectura para glorificar el nombre del Señor. Dice así el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Aleluya. Tomen asiento, por favor. De lo dicho por nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús en estos dos versículos, con la ayuda de Dios quiero reflexionar con ustedes en dos consideraciones principales. Si bien es cierto, nuestro tema, sello de una vida discipular transformada, lo expresado por el Señor en el versículo 31, nos lleva a considerar precisamente la primera reflexión. De acuerdo con lo dicho por el Divino Maestro, la obediencia es la marca del discípulo de Cristo. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Un discípulo es aquella persona que aprende y practica una doctrina bajo la dirección de un maestro. En nuestro caso, como discípulos, aprendemos y practicamos de acuerdo a lo que el Señor Jesús, Divino Maestro, nos enseñó y nos mostró. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, permanecer en la palabra del Señor es precisamente obedecer. El Señor Jesucristo en Juan 15:7 dijo: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En el versículo 4 y en el versículo 5 el Señor habló acerca de la necesidad de permanecer en Él. Y quizá nos preguntaríamos: ¿cómo permanecer en Cristo? Y respondemos: permaneciendo en su palabra. ¿Y cómo permanecemos en su palabra? Mediante la obediencia. Por eso la obediencia es la marca del discípulo que cree a la palabra de verdad, que conoce esa palabra y por la fe la hace suya, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y no solo conoce, cree, pero también obedece. La obediencia a la palabra del Señor significa la aplicación de esa enseñanza, de esa doctrina. ¿Qué sentido tiene sostener que tenemos como ICIAR la sana doctrina si no la practicamos? Lo que hará de la ICIAR discípulo de Cristo no solo es el conocimiento, sino de la práctica de la fe que profesamos para la honra y gloria del Señor. Debemos, por tanto, no solo conocer, creer, obedecer, sino también permanecer.
no solo en el Señor, sino también en su palabra, que independientemente de la circunstancia en la que nos encontremos, de los problemas, de las luchas que enfrentemos, asumamos una posición inamovible, irreductible, inquebrantable en cuanto a la obediencia a la palabra del Señor, porque esto es lo que verdaderamente hará de usted, de mí y de todos, que seamos, como dijo el Señor, sus discípulos. Claramente el apóstol Juan dice que el Señor se dirigió a aquellos que habían creído en Él. Creyentes que le habían reconocido, tal vez aceptado como el Mesías, el Cristo, el ungido. Pero el Señor Jesús quería llevarlos a un paso más adelante, que pasaran de creyentes a discípulos. Y por ello les habló de la necesidad de permanecer en su palabra, para que de esa manera sean verdaderamente sus discípulos. El Señor Jesús dijo: id por todo el mundo y haced discípulos a todas las naciones. Si la obediencia es la marca del verdadero discípulo, luego entonces debemos obedecer para que usted y yo seamos verdaderos discípulos del Señor Jesús. Y por tanto, debemos hacer discípulos, no para nosotros, para Cristo. Debemos hacer discípulos no para un movimiento, no para una religión, no para laiciar, sino para el reino de los cielos. Y es allí entonces, hermanos amados, donde nosotros debemos entender la diferencia entre ser creyentes y ser discípulos. Un creyente asiste a la iglesia. Un discípulo entiende qué es la iglesia. Un creyente busca que lo alienten. El discípulo busca siempre alentar. Un creyente piensa en recibir. Un discípulo piensa en dar y servir. Un creyente lee la Biblia. El discípulo enseña la Biblia. Un creyente espera que oren por él. Un discípulo ora por los demás. Un creyente espera que le asignen tareas. Un discípulo toma responsabilidades. Un creyente suma. Un discípulo multiplica. Un creyente es influenciado por el mundo. Un discípulo revoluciona al mundo. Un creyente se conforma con llegar al cielo. Un discípulo se esfuerza en ganar almas para el reino de los cielos. Un creyente espera un avivamiento. Un discípulo es parte del avivamiento. Un creyente sueña. Un discípulo actúa. Un creyente murmura y reclama, pero el discípulo obedece y actúa. Vosotros sois mis discípulos si hacéis lo que yo os mando, dice el Señor. Y de ahí la necesidad
de estar plenamente conscientes y de permanecer en Cristo y en la obediencia a su palabra, para que no seamos como aquellos judíos que solo creyeron en el Señor Jesús, pero que no dieron el siguiente paso para ser sus discípulos. El Señor quiere ver en cada uno de nosotros una respuesta positiva al llamado a ser discípulos del Divino Maestro, para que de esa manera podamos cumplir la gran comisión que el Señor nos encomendó, y de esa manera usted y yo hagamos discípulos para el reino de los cielos y ganemos almas para Cristo. Aleluya. Todo discípulo es creyente, pero no todo creyente es discípulo. Así que cabría preguntarnos, ¿somos creyentes o somos discípulos? Si nos preguntaran antes de haber hecho estas reflexiones o consideraciones, sin duda que a flor de labios responderíamos: soy cristiano y soy discípulo de Cristo. Pero después de escuchar lo que marca la diferencia entre un creyente y un discípulo, quizá lo pensemos antes de responder, y sobre todo seamos movidos a trabajar en esa área que la iglesia, que la obra y que el reino de Dios demanda de nosotros. Somos llamados por el Señor a ser sus discípulos y no simples creyentes. El apóstol Santiago, capítulo 1, versículo 25: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Necesitamos entonces pasar de ser oidores a hacedores. Y por eso el apóstol Santiago nos desafía a que no solo conozcamos la ley, es decir, conozcamos la palabra, conozcamos el evangelio, la enseñanza, la doctrina, sino que perseveremos en esa enseñanza, en esa sana doctrina, en las verdades eternas reveladas por nuestro Señor Jesucristo, y la forma de permanecer en ellas es siendo hacedores de la palabra. Y solo así recibiremos las bendiciones que Dios ha prometido a los que le aman. El que tiene mis mandamientos y los guarda, dice el Señor, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él, y vendremos a él y haremos morada con él. Gloria sea al Señor nuestro Jesucristo. La segunda reflexión: si la obediencia es la marca del discípulo, por lo dicho por el Señor en el versículo 31 de Juan 8, la obediencia también es el sello de una vida discipular transformada. Si ya somos discípulos porque permanecemos en la palabra del Señor, debemos permanecer en esa obediencia para que la transformación y renovación de nuestro entendimiento, como dice el apóstol Pablo en Romanos 12:2, sea continua. Transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y esa renovación y transformación continua de nuestro ser, de nuestros pensamientos, sentimientos y voluntad, para que estos sean semejantes a los pensamientos, sentimientos y voluntad de Dios, y de esa manera usted y yo tengamos verdaderamente la mente de Cristo y sepamos lo que el Espíritu de Dios nos ha concedido. Necesitamos vivir, permanecer,
alimentar todo nuestro ser en la palabra de Dios, porque a través de su palabra Dios nos revelará su voluntad, que es agradable y que es perfecta. Y el Espíritu que está en nosotros y que produce así el querer como el hacer, nos moverá a hacer la voluntad de Dios. Y de esa manera, continua y permanentemente, usted y yo seremos renovados y transformados hasta llegar un día a la semejanza de Cristo, tal como el apóstol Pablo dice a los Gálatas: hijitos, por quienes vuelvo a sufrir dolores como de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Fíjese bien lo que dice el apóstol Pablo. No se trata solo de que Cristo habite por la fe en nuestros corazones. Se trata de que Cristo sea formado en nosotros, es decir, que usted y yo, en nuestro carácter, en nuestro temperamento, en nuestra personalidad, en nuestro hablar, en nuestras obras, en nuestro vestir, en todo lo que somos, manifestemos verdaderamente que Cristo ha sido formado en nosotros. Por eso dice el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La presencia divina en nuestro ser hace posible esa renovación y transformación en la vida del discípulo que permanece en la palabra del Señor y que le lleva a ser nuevos discípulos de Cristo para la honra y gloria de su nombre. Esa vida discipular transformada es una vida, como dice el Señor en el versículo 32, libre. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero no se trata de conocer la verdad en tinta y papel, a través de su Biblia. Se trata de conocer la verdad, que es Cristo, en una relación personal, en una relación de experiencia, en algo que nos vincule con Él a través del amor, porque el amor es el vínculo perfecto. Y cuando nosotros efectivamente nos relacionamos con Dios mediante el amor, que es el vínculo perfecto, nuevamente el amor divino que es derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo nos va transformando, nos va renovando, nos va haciendo cada día más semejantes a Cristo, hasta que lleguemos usted y yo a la estatura del varón perfecto, a la medida de la plenitud de Cristo. Bendito sea Él para siempre. Cuando nosotros verdaderamente, por la obediencia y por la permanencia en la perfecta ley, la de la libertad, no solo confesamos, sino manifestamos que realmente somos libres, nada ni nadie puede impedir que nosotros expresemos la libertad con la cual Cristo nos ha hecho libres. Y que no quede solo en una confesión de labios, que no quede solo en un canto o en una alabanza, sino que en esa expresión de libertad a la que hemos sido llamados en Cristo, proclamemos, anunciemos las buenas nuevas de salvación, para que muchos más vengan al conocimiento de la verdad y conozcan verdaderamente, por experiencia personal, a aquel que es el gran libertador, Jesucristo, el Hijo de Dios. Así que si el Hijo os libertare, dijo el Señor Jesús, a aquellos que le escuchaban, seréis verdaderamente libres. Una vida discipular transformada por la obediencia a la palabra, hermanos, es una vida comprometida con la causa del reino de Dios. Por eso aquel Pedro, que en un momento negó a su maestro diciendo: no conozco al tal hombre, no sé de qué me hablas, es el mismo
que después de ser amenazado y encarcelado, dijo a las autoridades de su tiempo: no podemos dejar de decir, de hablar, de predicar, de testificar lo que hemos visto y oído. Una vida transformada por el poder de Dios y que permanece en la obediencia a su palabra es una vida discipular, comprometida con las causas del reino de Dios. Y por eso el Señor nos llama en esta mañana para que en cada uno de nosotros haya un verdadero discípulo comprometido con Él y con su causa. Para que este mundo, para que esta sociedad, para que nuestra familia se convierta de las tinieblas a la luz admirable y pase de muerte a vida por la obra gloriosa de Jesucristo, el Hijo de Dios. El apóstol Juan, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos palpado tocante al verbo de vida, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Nuestra comunión es verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esta es la expresión de fe. Este es el testimonio de un hombre que fue transformado, que fue renovado y que asumió un compromiso también con su Señor y Salvador. Esa obediencia, amados hermanos, a la que el Señor nos llama, entre otros muchos pasajes en Juan 8:31, debe ser en fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. De tal manera que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Esa fe debe manifestarse, o esa obediencia debe manifestarse en amor. Porque el Señor dice: el que no me ama, no guarda mi palabra. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino de aquel que me envió. Por lo tanto, pidamos al Señor que la obediencia a Él no sea una carga, no sea un yugo difícil, sino un deleite, un placer en nuestro corazón de obedecer a aquel que manifestó su amor por nosotros, muriendo en la cruz del Calvario, perdonando nuestros pecados y dándonos una nueva vida. Esa obediencia, además de ser en fe, en amor, debe ser con gozo. Venid ante su presencia con regocijo, alabadle, bendecid su nombre, dice el salmista. No quejándonos: pues ya el hermano Aarón me encargó esto, pues ya qué. Pues ya el presidente de los varones y de la vanguardia me dijeron que haga esto, ¿qué me queda? No, hermanos, no. El Señor quiere voluntarios. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Esa fe tiene que ser también la expresión de nuestra gratitud al Señor por lo que Él ha hecho, por lo que Él hace y por lo que Él hará. Y esa obediencia al Señor debe nacer de un corazón transformado y renovado por el Espíritu Santo. Obediencia en fe, en amor, en gozo, en gratitud y con el corazón. Amados hermanos, Cristo, ejemplo supremo de obediencia, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Bendito sea Él para siempre. Y por eso dice el escritor de la epístola a los Hebreos que Cristo, nuestro Señor y Salvador, aprendió la obediencia, porque tenía en mente que iba a llevar muchos hijos de Dios a la gloria eterna. Bendito sea Él para siempre. Luego entonces entendemos por qué el Señor Jesús dijo: ejemplo os he dado, para que como yo he hecho,
vosotros también hagáis. Si Cristo fue obediente al Padre, aún a costa de su propia vida, nosotros también, a causa de vituperios, señalamientos, rechazo, censura, murmuración, y si es necesario aún a costa de nuestra propia vida, demos testimonio que somos de Cristo y glorifiquemos su nombre en nuestra vida y en nuestra muerte. Hermanos amados, seamos verdaderamente discípulos del Señor mediante la obediencia y permanencia a su palabra. Vivamos una verdadera renovación y transformación discipular por la aplicación de la palabra del Señor en nuestras vidas. Cristo quiere vidas comprometidas con su causa y con su reino. Que tu obediencia al Señor y a su palabra sea el sello de una vida discipular transformada por el poder de Dios. Si al igual que aquellos judíos, tú también has creído en Cristo, permanece en su palabra y vive continuamente una transformación por la palabra que vive y permanece para siempre. En esta mañana, Cristo Jesús, el Hijo de Dios, hace un llamado a esta amada iglesia central. Hace un llamado a tu vida. Está tocando a la puerta de tu corazón para que tú y yo seamos verdaderos discípulos de Jesucristo, el Hijo de Dios. Hoy tomemos la decisión de asumir un compromiso con Cristo y con la causa y con su reino. Ponte de pie. Y desde lo profundo de tu corazón, abre tus labios y dile al Señor que acepta su llamado. Dile al Señor que acepta su invitación. Dile al Señor, cuenta conmigo. Yo quiero que la obediencia sea el sello de una vida discipular transformada con tu poder. Quiero ser no creyente, sino discípulo tuyo desde ahora y hasta que tú vengas por nosotros. Padre, gracias. Gracias te damos en esta mañana con todo nuestro corazón, porque tu corazón sigue abierto y dispuesto a recibir a todos aquellos que vayamos a ti, aceptando el desafío y la invitación a ser verdaderos discípulos comprometidos con tu causa y con tu reino. Que dejemos de ser creyentes para que seamos verdaderos discípulos, y de esa manera, Señor, tú derrames todo género de gracia y bendición en nuestra vida, en la vida de la iglesia, y tu reino se extienda y crezca sobre la faz de la tierra. Señor, ayúdanos a obedecer en aquellas áreas en las cuales nos hemos todavía resistido. Ayúdanos, Señor, no solo a conocer, sino a creer, a obedecer y a permanecer en tu palabra. Ayúdanos, Señor, para vivir continua y permanentemente una renovación y transformación discipular por tu Espíritu y por el poder de tu palabra viva en nuestros corazones. Que esta amada iglesia central, Señor, dé siempre testimonio de tu presencia, de tu obra y de tu vida en nosotros. Amén.